fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Bien, oyentes de la radio, estamos dándole un cordial saludo a todos ustedes, directamente con el Padre Roberto Mena, allí en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos, y con el mío, Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, aquí en Colombia, donde estamos editando este programa, Cápsulas de Misericordia. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes. Recuerden que este programa, pues, básicamente se enfoca para dar fuerza a toda la parte de lo que es la misericordia de este precioso año jubilar, y básicamente con el Padre Roberto Mena como siervo misionero de la Santísima Trinidad, y además con el encargo que le dio el Papa de ser un misionero de la misericordia. Padre, qué gusto saludarte. Muy bien, y qué alegría también compartir con los oyentes, porque estamos hablando de las obras de misericordia, que es la parte práctica de cómo vivir este año de la misericordia. De mi ternura, ven a mí con confianza, no tengas miedo que te cuido, llevo grabado tu nombre en la palma de mi mano. A las 3 de la tarde, cuando morí en la cruz, mi abismo de misericordia de par en par para ti se abrió. Pídeme y recuerda que yo soy el verdadero amor. Nadie te amará nunca más que yo. Y hoy vamos a hablar acerca de enseñar al que no sabe, o también se puede denominar instruir al ignorante. De la contemplación de Jesús siempre sigue la imitación, porque Jesús instruía de muchas maneras, incluso sin palabras. A veces pensamos que nada más una instrucción formal, pero Jesús podía instruir también informalmente a través de sus gestos. Y creo que también el Papa Francisco, también a través de sus gestos y señales que ha hecho a lo largo de este año de la misericordia y sigue haciendo, nos sigue mostrando lo que es la misericordia del Padre en su Hijo Jesucristo, y por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, esta semana anterior tuve la oportunidad de ver un video donde el Papa Francisco se sienta a confesar allí en la Basílica de San Pedro, en la plaza, porque fue el jubileo
grupo de los adolescentes como parte de este jubileo de la misericordia, y el Papa Francisco se sienta a confesar con los demás sacerdotes, manifestando esa misericordia de nuestro Dios. Y eso le llamó la atención a muchos jóvenes, pues que nunca esperaban que el mismo Papa confesara a algunos de ellos también. Padre, y lo cierto es que Él nos da ejemplo básicamente de todo lo que es saber enseñar a la gente. Por ejemplo, fíjate que Él está enseñando a ser humilde frente al hecho mismo de la confesión. Él como Papa salir así espontáneamente y empezar a confesar, y la gente llega con mucha humildad también ante una entidad, imagínate Él ante esa autoridad misma, y eso es un ejemplo. Entonces son como esas características que debe tener la persona que enseña, porque esa obra de misericordia es muy hermosa y hay mucho que decir con ello, porque básicamente tiene que ver con toda la parte pedagógica de cómo poder instruir a las personas, cómo poderles enseñar de una mejor manera, y esas son unas de las características, Padre. Entonces básicamente, ¿tú cuál crees que debería tener desde la parte espiritual, desde tu experiencia, una persona que instruya a otra, una persona que oriente, que guíe, que enseñe a otro? Pues lo que yo me he dado cuenta es que hay muchos católicos que no conocen la doctrina de nuestra iglesia. Por ejemplo, no saben lo que contiene el catecismo de la Iglesia Católica o los documentos del Concilio Vaticano II, o incluso la enseñanza social de nuestra iglesia. En muchas ocasiones ni siquiera los políticos católicos conocen lo que la iglesia piensa en materia de la vida, en la materia de la moral, de la educación y de la salud y de muchos otros temas tan importantes. Entonces, por eso a veces hay malas interpretaciones, incluso de lo que el mismo Papa Francisco está enseñando, porque no conocen las enseñanzas de nuestra iglesia. Entonces, muchos hablan que el Papa Francisco es un reformador, cuando en realidad lo que él está haciendo es profundizando en la doctrina de la iglesia y poniéndola de una manera sencilla para que todas las personas la puedan entender, incluso haciendo el evangelio al nivel de los más sencillos. Y creo que esa es una de las características más importantes para alguien que va a instruir al que no sabe, es ponerse al nivel de las personas, porque hay muchos profesionales y teólogos que creen que saben mucho y entonces comienzan a hablar en un lenguaje teológico o incluso hasta tecnológico o de las distintas profesiones a las cuales pertenecen, y resulta que se apartan de las personas. Entonces cuando dan una conferencia la gente no entiende nada. Y lo mismo sucede hasta con los sacerdotes para lo que es las homilías. Uno no puede enseñarle a las personas lo que ha recibido en el seminario directamente. Tiene que procesar esa información y hacer que la palabra de Dios se haga cercana y real a las vidas de los fieles cuando uno predica la palabra de Dios el día domingo o entre semana. Entonces, eso es muy importante y creo que es para todos los laicos, sacerdotes y cualquier persona que tiene una tarea de enseñar en la iglesia. Padre, precisamente el hecho de enseñar, Pablo no lo enseñaba, él no lo decía, perdón, que uno tiene que irse, como bien tú lo referías, si uno tiene que ser como niño, tiene que ser como niño. O sea, uno tiene que hablar como un niño. Uno no puede ir con términos como tan elaborados y como tan complicados en ocasiones, porque eso hace que la gente realmente no comprenda. Uno debe ponerse, como bien tú dices, en el papel del otro y no entrar con esas falsas orgullos o con los falsos de pronto aprendizajes o enseñanzas, o con el que sea maestro, ¿no es cierto? Cuidado con los que dice Santiago, cuidados con los que se creen maestros, ¿no es cierto? Porque a ellos más se les exigirá. Entonces uno tiene que tener una prudencia bastante alta cuando uno está enseñando, porque yo tengo un principio, Padre, que yo no doy una enseñanza sino transmito un espíritu, y precisamente cuando yo hago conferencias es lo que le digo a la gente: ustedes pueden copiar todo lo que quieran de lo que yo les voy a decir,
pero ustedes básicamente se van a quedar más o menos como un 10, un 15% de todo lo que yo les voy a decir. Pero lo importante es que ustedes realmente capten el espíritu que yo quiero transmitirles. Y pienso que eso es una actitud, padre, que uno debe como tener como referente, porque es realmente lo que hay en mi interior lo que yo voy a transmitir al otro. Porque un palo de manzana no le puede pedir que dé peras o de guayabas, sino que realmente se da desde lo que uno tiene en su interior. No puede dar conocimiento, pero si mi intención y si mi actitud es diferente, necesariamente no voy a transmitir lo que yo quiero. Sí, creo que eso es muy importante para lo que es la doctrina de la fe, para enseñarle a las personas continuamente. Y el Papa creo que tiene en su mente como lo que Jesús creía, que él decía: gracias, Señor, porque enseñaste estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a los sencillos de corazón. Y esa experiencia uno la vive como sacerdotes. A veces los laicos, que tal vez no han estudiado mucho de teología, pueden enseñarte una teología práctica, a ti que estudiaste una teología pues sistemática en el seminario, y pensar que nadie nació instruido, que todos tenemos que aprender de los demás. Y como decimos, no solo se aprende las teorías, también la práctica. Y creo que tiene que ver con la humildad, porque en muchas ocasiones el que instruye debe ser humilde, y también el que recibe la enseñanza también debe ser humilde, porque necesita pedir ayuda sobre algo que no conoce. Entonces, cuando alguien es estudiante de una materia que no conoce, necesita la instrucción. Y es demasiado lo que se puede aprender. Y por eso dice que uno nunca deja de aprender, y esa es una actitud positiva de alguien que enseña y que aprende a la vez. Porque el verdadero maestro no es el que nada más enseña conocimientos, sino que también aprende de sus alumnos. Y esto bien lo decía un gran pedagogo, Pablo Freire, que decía que en esta vida todos enseñamos y todos aprendemos. Y entonces él comenzó a enseñar a leer en base a un método que se llama de las palabras generativas. Y yo les platico de esto porque una de mis carreras que yo estudié es precisamente pedagogía. Y este es uno de los pedagogos que a mí más me llamó la atención. Él recientemente falleció, este pedagogo tan conocido y también era sacerdote, Pablo Freire, que él enseñaba a través de los conceptos que las mismas personas tenían. Entonces, para enseñar a leer no usaba un libro de texto, sino lo que él hacía era que la gente le platicara sus experiencias. Y por ejemplo, si le hablaba de maíz, de las cosechas, de la tienda, de la familia, entonces conectaba todas esas palabras, y así venía la enseñanza de lo que la misma gente le estaba diciendo. Entonces las personas captaban las palabras en su contexto, aprendían a escribirlas, a leerlas y a ponerlas en un contexto, y así hizo que un país que tenía un alto nivel de analfabetismo, Brasil, ¿verdad? llegó a tener, en Brasil precisamente, llegó a tener nada más el 20% de analfabetismo, debido a ese método que él enseñó a muchos maestros, y que estos maestros lo reprodujeron incluso en las áreas rurales. Y luego pues también tenía lo que se llama este método de la educación transformadora, lo que quiere decir que lo que uno está aprendiendo necesita ponerlo en práctica para transformar la vida. Entonces a los mismos campesinos les enseñaba no solo a leer, pero por ejemplo a saber
crear una cooperativa para ayudarse como campesinos, y eso era parte de la tarea de alguien que estaba aprendiendo a leer, incluso aprender a dirigir una reunión, a poder hablar en público. Entonces les decía, investigue una palabra, por ejemplo cosecha. Ya esta persona investigaba la palabra que significaba cosecha, preguntándole a varias personas. Luego esta persona hablaba de eso en la clase, y entonces ya estaba practicando cómo enseñar. Y luego los demás le iban respondiendo y añadiendo más al concepto. Aprendían a escribirlo, a leerlo, y luego a que esa enseñanza también transformara su vida. Y por eso es que este pedagogo pues tuvo tanto éxito con este método, y que según algunas personas dicen que él lo extrajo directamente del Evangelio de Jesús, que él así enseñaba a través de las parábolas. Vemos cómo Jesús enseñaba a través de la parábola del trigo y la cizaña, de la oveja perdida, del hijo pródigo, y de tantas otras enseñanzas, de la luz, de todo lo que él miraba, era lo que él usaba para sus enseñanzas. Entonces, él nos puso el ejemplo de cómo instruir al que no sabe. Y de todas formas, Paulo Freire marcó muchísimo la vida de verdad de bastantes pedagogos, y allí pues desde Brasil. Padre, a mí me llama mucho la atención lo que es el efecto Pigmalión. Fíjate que el concepto que uno tenga de las personas, y eso puede la gente documentarse en internet, me parece. Inclusive nosotros con mi esposa hicimos unos programas, fueron de los primeros programas que hicimos para la radio, sobre el efecto Pigmalión. ¿Qué quiere decir? Nosotros trabajamos con menores infractores, trabajamos con chicos que son delincuentes, y necesariamente muchos compañeros desafortunadamente tratan a los muchachos: es que tú eres un ladrón, es que tú eres un vicioso, es que tú no vas a salir adelante. Y necesariamente el concepto que se tenga de la persona pues va a hacer que marque definitivamente su vida. Estamos hablando básicamente de la actitud que tiene que tener la persona que enseña, hablando de la caridad, hablando básicamente de lo que es enseñar al que no sabe como una obra de caridad, como una obra de misericordia. Pero mire que hicieron una investigación bien interesante para reforzar un poco este concepto y esta idea. Van unos investigadores a un colegio y les dicen algunos, entonces ellos dicen que van a aplicar algunos test de inteligencia, y se acercan a uno de los cursos y le dicen a un profesor, después de que aplican el test de inteligencia a todo su curso, y le dicen al profesor que varios chicos de ellos obtuvieron el mejor puntaje y que son extremadamente inteligentes. Entonces no le dejaron ver la prueba. Lo cierto fue que los educadores lo creyeron, y al final del año van los investigadores, padre, y qué sorpresa que esos muchachos a los cuales ellos le dijeron al educador que eran los más inteligentes, pues obtuvieron las mejores calificaciones. ¿Qué quiere decir? Que la actitud del educador, efecto Pigmalión, hizo que necesariamente los chicos rindieran mucho más en sus estudios. No tanto era porque ellos en últimas no calificaron esas pruebas, padre, y esas pruebas no medían absolutamente nada, sino simplemente era para ver el efecto que tiene el educador directamente ante sus estudiantes. Entonces me parece muy interesante la actitud que se debe tener, porque necesariamente obvio que hay momentos en que no sabemos realmente cómo dirigir, tal vez dar un conocimiento, pero sí es la actitud que yo voy a tener para poder impartir algo. Así es, y siempre hay que pensar que todos tenemos necesidad de otros que nos enseñen. Y en la vida así es, hasta las cosas más sencillas como aprender a caminar, a hablar, a contar, a leer. Tuvimos que necesitar de otras personas desde niños y jóvenes para aprender muchas cosas en la vida. Y creo que precisamente los que creen que ya lo saben todo son los que se cierran a obtener nueva información, y son los que prácticamente pues no están ya conocidos, ¿sí? Entonces pues esa era la actitud precisamente de los fariseos en el tiempo de Jesús, que creían que ya sabían toda la ley y los mandamientos,
y que entonces ya no necesitaban nadie que les enseñara. Y por eso lamentablemente no aceptaron las enseñanzas del Maestro Jesús, porque les parecía algo que les iba a cambiar su método, la manera de entender la vida y de entender a Dios y a los demás. Entonces, cuando estamos dispuestos a aprender, también tiene que ver con una actitud de conversión y de cambio. Entonces, solo una persona que quiere convertirse a Dios verdaderamente, lo que en griego se llama metanoia, que tiene que ver con un cambio de mentalidad y un cambio de actitud. Es decir, que el conocimiento toque la mente y después llegue al corazón, como eran las enseñanzas de Jesús. Entonces, por eso tiene un efecto transformador. Hace poco leía yo una de las revistas más importantes de aquí de Estados Unidos, la revista Time, que presentaba al Papa Francisco como uno de los líderes más reconocidos a nivel mundial. Y cuando le preguntaban a las personas cuál era el motivo, pues todos hablaban que habla nuestro lenguaje, que está en sintonía con lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, ayer me impresionó cómo les estaba hablando a los adolescentes y les decía: la experiencia de la vida y de la libertad no es como una aplicación que se puede bajar en el teléfono celular. Entonces, con eso se ganó a todos los jóvenes, con esa explicación que les dio acerca de la libertad, y les hizo entender entonces que a veces, como que cuando estamos en este mundo tan tecnológico en que nos encontramos, no somos capaces de entender que hay cosas que no están en el teléfono celular, que no tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con una cultura del encuentro, de lo que el Papa Francisco nos está enfatizando tanto. Y eso también es algo que han hablado las personas que les impacta la personalidad del Papa Francisco, es que siempre está dispuesto a encontrarse con los demás, que no le pone límites cuando una persona quiere acercarse a él, y que a veces solo con un gesto, con dar la mano, con abrazar, con acercarse a un enfermo, a una persona que necesita, a veces solo con una sonrisa, toca los corazones de miles de personas. Entonces, eso es la actitud de aquel que enseña. Entonces, es un líder eficaz. Y creo que esa debe ser la actitud de cualquiera que enseña. Entonces, no es simplemente aprender una teoría y comunicarla a los demás, sino que tiene que ver con un modo de ser y un modo de vivir. Y por eso los maestros antiguos de los griegos, como pues Platón, Aristóteles y Sócrates, eran maestros que vivían con sus alumnos y les enseñaban con la vida, no solamente una enseñanza formal, sino a veces la enseñanza informal de lo que es cada día, es lo que puede hacer que la persona aprenda más. Precisamente, ya que tú hablas de aquellas personas del antiguo, por ejemplo, fíjate cómo Euclides, hay una anécdota de él. Euclides es toda la parte de la geometría, ¿verdad? Entonces, él, curiosamente, alguien se le acerca y le dice, hay una persona que está con un complique porque tiene que hacer una ventana en todo el centro del cuadro y no sabe cómo hacerla. Entonces Euclides dice, pues vamos a verla, sentémonos los dos y empecemos a trazar líneas, y él hace que esa persona conjuntamente con él empiece a trazar las líneas, y al final logran pues ubicar la ventana donde él quería, o sea el cuadrado que él quería hacer, y le dice muchas gracias por hacerme ese favor de ubicarme esa ventana. Y dijo, no, los dos fuimos los que lo hicimos, no fuiste tú ni fui yo, fuimos los dos, porque los dos colocamos el conocimiento. Fíjate qué hermoso, padre. Es en la medida que yo sea humilde, lo que tú decías al principio, la sencillez y la humildad para impartir un conocimiento. No es sentirme yo el que sé, el sábelo todo, sino básicamente es llegar y compartir una enseñanza
haciéndome, como decía nuestro fundador de los Terciados Capuchinos, Fray Luis Amigo, el encontradizo, Padre. Nos hablan de enseñar o de aprender. Lo primero que nos viene a la mente es un maestro, aquellos que nos han enseñado algo para el futuro. Si nos ponemos a pensar quiénes son los maestros que más impactaron nuestra vida, son aquellos a los que conocemos por nombre y que tenemos anécdotas tan vivas de ellos que en los momentos difíciles podemos acordarnos de las enseñanzas que nos transmitieron. Y son aquellos que nos enseñaron a cómo vivir para ser felices en esta vida. Aquellos que no nada más transmitían una asignatura, sino que eran capaces de influir en la vida de los alumnos. Jesús siempre traía fascinadas a las personas con sus enseñanzas. Y por eso decía, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, Jesús tenía una autoridad para enseñar. ¿Por qué tenía autoridad? Porque lo que él enseñaba lo vivía. Y creo que también ese es el impacto que ha tenido el Papa Francisco, y yo pienso también Juan Pablo II, incluso el Papa Benedicto también, que la contemplación del Maestro Jesús, imbuirse de sus enseñanzas, y en el caso de nosotros como cristianos, leer el Evangelio y luego transmitirlo a los demás. Hay mucha necesidad de evangelización en el mundo, y ya el Papa Juan Pablo II nos hablaba de que se necesita una nueva evangelización. Y él decía, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones. Ese es el tipo de enseñanza que hoy necesitamos en el mundo, y que lamentablemente en muchas ocasiones, a veces las sectas protestantes y otras denominaciones cristianas, y a veces incluso no cristianas, han influido en la vida de tantas personas por la manera como enseñan. Y a veces nosotros como católicos no tenemos ese impacto. ¿Por qué un pastor que se pone a predicar en un parque puede atraer la atención de tantas personas? Y a veces nosotros como católicos no nos animamos a hablar directamente como lo hacen ellos. Y el Papa Francisco nos está invitando, dice, yo quiero una iglesia en salida. En alguna manera es una iglesia que enseña con la práctica. Ahora durante la Pascua, el libro de lectura sigue siendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que muchos le hablan como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles se dejaron llevar por las enseñanzas del Espíritu Santo, que les decía Jesús, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo les va a enseñar las cosas que yo no les he enseñado, y les va a enseñar a profundizar el Evangelio. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de los apóstoles. Si nos ponemos a pensar, ellos eran campesinos, ellos eran pescadores, no eran maestros. ¿Y cómo pudieron fundar comunidades? ¿Cómo pudieron enseñar y evangelizar si nunca fueron a ninguna universidad? Pues lo que hicieron fue transmitir lo que Jesús les enseñó de una manera eficaz, no solo con palabras, sino con obras. Cuando leemos los evangelios, a veces no sabemos el proceso que tuvo para tener el evangelio que tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, ahora, en este año, estamos leyendo el evangelio de San Lucas. Y entonces pensamos que solamente San Lucas es el que enseñó este evangelio, pero en realidad lo que hace Lucas es recopilar lo que piensa su comunidad. Él enseña lo que Jesús les transmitió, luego la comunidad reflexiona, y luego entonces Lucas escribe. Y todos los evangelios fueron escritos hasta después de la resurrección de Jesús. Los apóstoles no tenían ni cámaras fotográficas, ni tenían un cuaderno para apuntar lo que Jesús decía.
pero de lo que ellos habían captado de Jesús, lo enseñaban. Y es tan profundo que por eso Mateo, Marcos y Lucas presentan las mismas enseñanzas y son 3 diferentes comunidades. Y luego Juan ya es un evangelio más elaborado, porque él evangeliza a personas un poco con más conocimientos. Entonces cada evangelio es de acuerdo a la comunidad a la que pertenece. Y este proceso lo estoy explicando para que nosotros entendamos que esa práctica de la fe es lo que quiere decir enseñar al que no sabe dentro de nuestra religión católica. Y es parte de la nueva evangelización que nos está pidiendo el Papa Francisco, de la Iglesia en salida de esa cultura del encuentro que también él nos está enseñando continuamente. Entonces, por eso a los oyentes que pues ustedes de alguna manera también están aprendiendo de estos programas. Entonces es como una escuela del aire. Yo siempre digo que la radio es como una catedral o una escuela del aire, donde las personas van aprendiendo. He tenido yo la experiencia de reunirme con algunos de los oyentes cuando tengo una actividad dentro de la diócesis a donde me encuentro, y luego me platican acerca de lo que les impacta a veces una homilía que yo he dado en la radio, un programa que he tenido sobre una película, cómo les ha impactado su vida. Y en una ocasión tuve un señor que me enseñó un cuaderno donde él escribía todas las enseñanzas que recibía en la radio de lo que él había aprendido y cómo él lo interpretaba, y me quedé yo admirado. Entonces cuando uno enseña, entonces está aprendiendo más de lo que está enseñando. Y acordemos, Padre, que Jesús mismo lo dijo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo les recordará, les mostrará, y Él va a ser nuestro maestro. Por eso, básicamente, uno siempre tiene que estar muy encomendado al Espíritu Santo, siempre estar dejándonos que Él nos llene con su sabiduría y con su conocimiento. Porque hay momentos, Padre, y a ti te ha pasado muchas veces, en la medida que uno va a decir algo y resulta diciendo otras cosas muy diferentes. Tú puedes tener perfectamente tu homilía organizada y resulta que empiezas a hablar de otra cosa diferente y la gente sale completamente admirada, porque básicamente es Él el que a uno le guía, a uno lo orienta y a uno le enseña qué decir. Por eso hay muchas personas que pueden decir, no, es que yo no soy maestro, yo no estudié, yo no, bien como tú haciendo énfasis en lo que tú decías, a veces nos sentimos que no tenemos como las capacidades y el conocimiento, pero es que el conocimiento no es de nosotros. Básicamente es, si nosotros vamos a empezar a impartir algo, es realmente uno estar convencido que el Espíritu Santo está con nosotros y Él se encargará básicamente de dar la metodología. Hay algún pensamiento que me encanta, Padre, que nosotros solamente nos debemos preocupar por los qués. El cómo se encarga el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dejemos al Espíritu Santo, que Él es experto en eso. Lo importante es que nosotros tengamos el qué. O sea, como dispongamos nuestra actitud, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que anhelamos, que Él se encarga de organizar las cosas a su mejor manera. Y pienso que lo que es la contemplación del Evangelio y de nuestro Maestro Jesús, de ahí viene la imitación. Entonces imitamos a nuestro Maestro Jesús, por eso nos llamamos cristianos. Y en realidad no solo el sacerdote, sino cada cristiano por el bautismo debía de ser alter Christus, otro Cristo. Que las personas nos miren, alter Christus, otro Cristo, un reflejo de Cristo. Por eso los cristianos en los primeros siglos de la iglesia, en las comunidades cristianas, se quedaban admirados y decían, miren cómo se aman. Y a través de la enseñanza de cómo se amaban, era como si iban agregando personas a las primeras comunidades cristianas. No tanto era por las enseñanzas, sino era cómo vivían el cristianismo. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, hasta hoy
es lo mismo. Entonces, si nos ponemos a pensar cuáles son las parroquias, las diócesis que verdaderamente están evangelizando, son aquellas que se abren al Espíritu Santo y que continuamente están en un cambio y en una transformación personal y comunitaria. Entonces enseñan y aprenden. Entonces, en este año la misericordia que nos encontramos, una de nuestras tareas debería ser enseñar al que desconoce algo, sobre todo de la doctrina de Jesús y de la Iglesia. ¿Cuántas personas no saben la historia de nuestra Iglesia Católica, que es tan rica? Y entonces cuando aprenden la historia de nuestra Iglesia, aprenden a valorar lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, a veces miramos al obispo que se hace presente en las parroquias para las confirmaciones. Y a veces no conectamos esa idea de que el obispo es el sucesor de los apóstoles. Que si nosotros excavamos y excavamos, este obispo puede ser un sucesor del apóstol San Juan. Entonces, cada obispo viene de la línea de sucesión de alguno de los 12 apóstoles. Entonces, eso da una gran riqueza a nuestra Iglesia, que no se ha perdido esa tradición apostólica y que ya llevamos más de 20 siglos y la enseñanza no se ha desfigurado. Entonces, muchas religiones han comenzado y se han terminado, muchas sectas comienzan y se destruyen, pero el cristianismo ha tenido su eficacia hasta el día de hoy. Entonces, sí, es precisamente porque no es tanto de clases o de libros o de conferencias, que en algunos casos ayudan, pero sobre todo porque la Iglesia enseña con el ejemplo. Entonces, por medio de una sonrisa sincera, enseñando a otro una virtud, con alegría, como el trabajo que tú realizas de ir enseñando a los jóvenes, aunque sean rebeldes. Pero si tú perseveras en esa enseñanza y te haces uno con ellos, e incluso a veces hasta dejarse insultar por ellos, y a partir de eso, siendo humilde, aprendes mucho de ellos también. Porque es esta actitud de que insulta, que denigra a los demás? ¿De dónde viene eso? Muchas veces porque es la única manera de sentirse importante. Esa ha sido mi experiencia, sobre todo también en California, donde yo trabajé con jóvenes en riesgo que venían de las pandillas. Y cuando iba a confesarlos en la cárcel, a veces yo pensaba para mí mismo, los que debieran estar encerrados aquí en esta cárcel no son estos jóvenes, sino que son los padres que no les enseñaron y que no estuvieron presentes en las vidas de estos jóvenes, y por eso es que actúan de la manera que hacen y por eso han cometido los delitos que han realizado. Sí, es verdad, Padre, eso constantemente nos lo referimos nosotros en las instituciones nuestras, que realmente quienes deberían estar allí internos sí son las familias, porque realmente ellos están reflejando la dificultad que tienen básicamente allí en sus casas, porque eso es lo que no los deja realmente estar en paz. Tuve una experiencia lo más de interesante con respecto a lo que has venido hablando. Me recordé algo que me llamó mucho la atención con respecto de la enseñanza hacia alguien. Fue muy curioso porque en algún momento yo estaba transmitiendo un conocimiento hacia alguien y él me dijo: mira, realmente lo que tú me estás diciendo no me interesa. Entonces me sorprendió. En un momento en que yo estuve acompañando, yo fui psicólogo de comunidad religiosa, Padre, y entonces también tenía que instruir a los que estaban empezando, o sea, a los aspirantes y a los parte de los novicios. Y curiosamente uno de los aspirantes, Padre, conmigo chocó muchísimo. O sea, más que yo, él era el que chocaba conmigo constantemente. Yo hacía una clase y él había estudiado algo de psicología, y entonces él empezaba conmigo con mucho choque y de verdad me trataba mal.
me decía que yo no sabía, que él era el que tenía más conocimiento, era muy dominante, y curiosamente en algún momento pensé que ya iba yo a claudicar con ese muchacho porque me sentí que no podía. Pasaron 6 meses y al cabo de los 6 meses eran 2 grupos en diferentes ciudades y nos tocó reunirlos a los 2 para hacer integración, y esa fue básicamente el término, porque ellos ya pasaban directamente al noviciado. Fue el término del proceso que yo llevaba con ellos, y curiosamente había que darle un detalle a alguien en una fogata, y ese chico, el que tanto me trató tan mal, padre, él tomó un objeto cualquiera y me lo ofreció y me dijo: aprendí mucho de usted, Rafa, y realmente usted es un muy buen amigo. Yo quedé, pues obvio, sorprendido, padre, porque uno dije, pero ¿en qué momento yo le pude haber dado algo si él estaba chocando tanto conmigo? Entonces, realmente es lo que tú venías diciendo: si uno tiene una actitud, padre, de estar tratando de todo corazón darle lo mejor a la gente, independientemente del comportamiento que ellos tengan, a veces hasta los más rebeldes o los más callados son los que más aprenden, los que más captan. Y creo que una actitud para cualquiera que enseña o evangeliza es que reconozca sus propios errores también. Cuando uno le platica a las personas de sus fragilidades, de sus errores, de las cosas que no ha hecho bien en la vida, lo hace a uno más sensible y ponerse en un nivel en que las personas pueden entrar en sintonía contigo. Mi experiencia como misionero de la misericordia, pues me toca enseñar mucho, porque voy a dar misiones y retiros y me piden dar pláticas de diverso tipo, pero yo trato de que no solamente sea una enseñanza de un tema, sino que trato de ponerles una anécdota de algo que he vivido como sacerdote en mis 15 años de sacerdote, o de mi vida en general, desde niño, desde joven. Ya les he platicado en un programa anterior de mi testimonio, pero cuando yo les hablo que yo soy un hijo de un alcohólico y que yo soy hijo de padres divorciados, me pongo en sintonía. Ya muchas personas se ponen alerta y más abiertos a la enseñanza cuando yo les digo algo así. Entonces creo que esa debe ser la actitud de alguien que enseña también, que no solo enseña como que lo sabe todo, sino que también enseña de parte de lo que la vida le ha enseñado, las lecciones que ha aprendido de sus propios errores, de las fragilidades de su familia, de su comunidad, de las veces en que hemos fracasado. Jesús en varias ocasiones enseñó, y dice que en los pueblos a veces se enseñaba y nadie se convertía. En realidad, humanamente es un fracaso. Pero no sabemos que si hubo una sola persona que ella escuchó y después puso en práctica lo que Jesús le enseñó, aunque Jesús no se dio cuenta, pero impactó la vida de personas. Entonces, así nos sucede a nosotros también. Entonces, no solo es enseñanza formal, pero también enseñamos con nuestra manera de vivir. Entonces, esto es lo más importante en este año de la misericordia que nos encontramos, que todos los agentes de pastoral, pues desde el Papa, obispos, sacerdotes, laicos, podamos enseñar con nuestro testimonio. El mundo ya está cansado de simplemente maestros que enseñan doctrinas, y ahora lo que necesita este mundo es maestros que vivan lo que enseñan. Y me hace pensar en aquella frase de Gandhi que es tan conocida, que decía: yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Sí, esa frase bien diciendo. Entonces nos habla de que él había leído el Evangelio, me dice, y ¿por qué leí el Evangelio? Y me di cuenta que los que oprimían mi nación de la India eran cristianos y leían el Evangelio, y sus actitudes eran en contra del Evangelio de Jesús. Y a él le impactaba demasiado eso. Entonces, pienso que por eso hay muchas personas que se alejan de nuestra iglesia. Y también una de las
enseñanzas que yo he aprendido en este año es el daño que a veces los que enseñamos, los sacerdotes, afectamos las vidas de las personas positiva o negativamente. Entonces uno de los pecados que me toca perdonar es personas que han tenido problemas con sacerdotes, porque el sacerdote, laicos con sacerdotes. El sacerdote es el referente, ¿no es cierto? Sí. Se tiene como referente. Y así es, por eso, si un sacerdote se ha portado mal, ha dado un mal ejemplo, a veces ha impactado la vida tal vez de un joven para que ya no vuelva a venir a la iglesia nunca más, o que ha visto la actitud de un líder laico que ha excluido a otros dentro de la iglesia y que no ha sido compasivo ni misericordioso, sino que se ha puesto por encima de los demás y ha hecho que este joven que quería formar parte de una comunidad se sienta excluido. Por ejemplo, si un joven llega con tatuajes a una iglesia, siempre me pregunto eso, ¿cómo será recibido este joven? O un joven que tiene unos aretes en el oído y se presenta a la iglesia. Algunos sacerdotes le dirán, no vuelves a entrar a la iglesia hasta que te quites esos aretes de los oídos. Y tal vez esa no es la actitud, hay que escuchar a ese joven. Y por eso algunos se alejan de la iglesia, y he escuchado testimonios impactantes de jóvenes y de adultos, o incluso personas que han sido ofendidas por algunos sacerdotes, incluyendo en la confesión, que pues no han sido misericordiosos, que han mostrado que Dios les castiga y sienten que el sacerdote, en lugar de recibirlos con amor, los recibió pues muy molesto, muy enojado. Y entonces se sintieron ellos, en lugar de ser recibidos por un Padre misericordioso, sintieron castigados y se sintieron más avergonzados de lo que entraron. El Papa Francisco nos hablaba a los sacerdotes de la misericordia, a los misioneros de misericordia, que nosotros, cuando la gente llegara con nosotros, pensáramos que ellos llegaban con mucha vergüenza a confesar sus pecados y que era necesario que nosotros los envolviéramos con el manto de misericordia y que nos pusiéramos en el lugar de las personas y los escucháramos. Esa es una actitud muy importante para alguien que quiere ser maestro. Por eso nos dio Dios 2 oídos y una boca, para que escuchemos más de que hablemos. Y a veces como maestros queremos hablar mucho y se nos olvida la otra parte tan importante que es escuchar. Padre, tú me das pie para empezar como una parte en este fragmento que nos corresponde ya de lo poquito que nos queda del programa. Sí. Y es también la actitud del que va a recibir la enseñanza, Padre. O sea, si es un niño, perfecto, él no puede asumirlo porque es una persona muy inocente, indefensa. Pero también tenemos que tener una actitud también de escucha, Padre, los que vamos a recibir esa enseñanza, porque a veces no somos críticos y recibimos de todo y fácilmente nos dejamos desviar. Hay personas, por ejemplo, me contaba, atendí a una persona este fin de semana donde me decía precisamente que una persona la orientaba y hablaba aparentemente muy espiritual, pero empezaba con muchas cosas de la nueva era, con cuestiones esotéricas, así muy camufladas. O sea, y ella le decía, pues tienes que tener mucha prudencia, no todos tenemos que estar escuchándolos, tenemos que tener mucha sapiencia frente al hecho de a quién vamos porque hay momentos en que nos desvían, Padre. Y tampoco entrar, si yo estoy aprendiendo, tampoco entrar a criticar ni a juzgar y a rechazar, sino también tener una posición un poco más madura. Entonces pienso que eso sería bueno como que lo habláramos, Padre, la actitud que también tiene aquella persona que está aprendiendo y recibiendo. Y Jesús siempre hablaba de eso con sus discípulos. Y él les decía, el que tiene oídos para escuchar, que oiga. Decía al terminar las parábolas, ¿sí? Y dice que Jesús tomaba tiempo y se enseñaba las parábolas al público, a la gente, y dice, y luego les explicaba las parábolas en privado a sus apóstoles. Lo que quiere decir que Jesús tomaba tiempo extra con ellos, porque
sabían que ellos iban después a enseñar a los demás y que necesitaban conocer más profundamente sus enseñanzas. Y esa debe ser la actitud de alguien que pues está no solo enseñando, sino aprendiendo también. Y Jesús aprendía mucho de sus apóstoles, y por eso sus enseñanzas son tan válidas hasta el día de hoy. Entonces, Jesús nunca leyó los evangelios ni supo qué era lo que iban a escribir de él. Él nada más transmitió unos conocimientos a través de la práctica, y luego vinieron las comunidades de Lucas, Mateo, Juan, Marcos, y escribieron lo que ellos interpretaron de Jesús. Y esos 4 evangelios han sido la base de la práctica cristiana a lo largo de los siglos. Entonces, por eso nuestra iglesia, decimos, es una, santa, católica y apostólica. Entonces, qué bendición es pertenecer a una iglesia que no solamente enseña, sino que continuamente está aprendiendo. Sí, padre, ya se nos está acabando el programa. Le recuerdo a los oyentes que estos programas, pues básicamente también los pueden volver a escuchar allí en YouTube con el nombre del padre Roberto Mena, el nombre mío Rafael Aníbal Cortés, o básicamente con el nombre del programa que se llama Cápsulas de Misericordia. Padre, para la otra semana pues vamos a tener unos testimonios, vamos a estar complementándola bien como tú en algún momento nos orientabas. Hablamos básicamente de un tema y la próxima semana pues hacemos un testimonio con base en el tema. Entonces, porque me parece importante, bien como lo hemos venido diciendo, mi Jesús daba la enseñanza y aparte entonces instruía a la gente y daba testimonios, y la gente daba testimonios básicamente qué manera, pues obvio, para poder comprender cada vez más, porque a veces nosotros tomamos como los temas muy a la ligera. Y pienso que es importante, padre, que las personas sean muy prudentes realmente en qué es lo que están aprendiendo. O sea, no solamente es el hecho de que yo empiece a tomar cualquier tipo de libro, empiece yo a estudiar cualquier cosa, no. Tiene que ser algo que realmente me edifique y no me desvíe mis principios espirituales, padre. Por eso es que se necesita un discernimiento, y esa palabra es muy clave. Y el Papa Francisco también insiste mucho en ese discernimiento. Entonces no hay que aceptar nada más las doctrinas que nos vienen, las enseñanzas de afuera. También el Papa Benedicto XVI nos hablaba del relativismo del mundo en que nos encontramos. Hay tantas teorías, hay tantas maneras de pensar que la gente puede creer pues todo es igual. Entonces, ¿por qué si yo creo en el catolicismo, pues yo puedo aprender algo de budismo, de islamismo, y en realidad mezclar lo que sea más bonito de cada religión y hacer mi propio criterio? Esa es la mentalidad del hombre contemporáneo, pero en realidad esa no es la actitud de algún cristiano verdadero. Entonces, alguien que profundiza en el Evangelio es suficiente para poder vivirlo y practicarlo. No necesita ninguna doctrina más, ni ninguna religión más. Con eso no decimos que no existan semillas del verbo en otras religiones, porque en cada religión, así lo reconoce el Concilio Vaticano II, hay semillas del verbo, semillas de Jesús plantadas en las distintas religiones, pero la única iglesia verdadera que contiene la totalidad de la verdad es nuestra Iglesia Católica. Así es, padre. Entonces ya llegamos al final de nuestro programa, padre, para que nos dé una conclusión básicamente de esta obra de misericordia, que es el enseñar al que no sabe, y al final para que nos regale su bendición, padre. Muy bien, pues nos toca en este año de misericordia imitar a aquel maestro de Nazaret que nos enseñó tanto, y una de las mejores formas para ello es transmitir de muchas maneras nuestros pocos o muchos conocimientos a los que lo requieran. Por eso esta obra de misericordia nos enseña que lo que hemos aprendido, sea lo que sea, podamos transmitirlo a los demás, como Jesús lo hizo, que dice en Mateo 28, 19 y 20. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Que hagamos práctica
este mensaje de Jesús y lo hagamos realidad en nuestras vidas. Bien, Padre, entonces un fuerte saludo y abrazo fraterno a todos los oyentes de la radio. Les recordamos que nos pueden escuchar pues en YouTube nuevamente para que estos programas realmente los puedan ustedes difundir a otras personas. Es importante, es una forma también de evangelizar. A veces nos quedamos un poco cortos de no saber qué hacer, pues entonces vamos y retomamos estos programas y se los transmitimos a las demás personas. Bueno, Padre, entonces de verdad para mí un fuerte abrazo aquí desde Bogotá y para que nos regale su bendición. Claro que sí, que nos bendiga el Dios misericordioso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Amén, Padre. Un fuerte abrazo para todos. Saludos aquí desde Bogotá a todos los oyentes. Solo tú podrás darme la salvación.